Martes 4 de junio del 2024, clase 1 de los seminarios gratuitos de Piensa Positivo junto al José Luis Galilea, Executive Coach. Bien, entonces he titulado esta presentación Acoso, maltrato, bullying, más que un problema, personas. ¿Por qué ese nombre? Porque en el fondo todos estamos de acuerdo con que el bullying lo hace una persona que tiene un problema de conducta, de sociabilidad o de afectividad, pero esa persona también que también tiene un problema. Claro, le genera un problema a otros y ese es el problema que vemos, pero la persona que hace estas actitudes también tiene un tema interior que hay que considerarlo. Ahora, eso no significa avalarlo, significa considerar que esa persona también tiene un problema. Bueno, aquí tenemos entonces, usted sabe que me gusta poner algunas frases heroicas. Esta vez me encontré con unos dibujos heroicos que están muy bonitos y para que ustedes puedan ahí irlo disfrutando. En algunas diapositivas de más adelante aparecerán esas frases heroicas que me costó mucho encontrar porque hay muy pocas citas en torno a este tema. Y esta me gustó mucho para iniciar el tema. Al escribir la historia de tu vida, no dejes que nadie más sostenga el lápiz. Uno es el actor y creador de su vida y la vive como le dé la gana. Es un derecho que todos tenemos a hacer de nuestra vida el proyecto que queramos. Y no otro tiene que imponernos su proyecto. Eso es, creo yo, algo fundamental. Una advertencia previa. Como decía recién, es prácticamente imposible abordar este tema en su totalidad. Es demasiado amplio, demasiado complejo y además demasiado indignante. Y por una parte, y también por otra parte, es también muy lamentable, porque hay una persona que sufre, hay una persona que hace sufrir y otra persona que está sufriendo, o otras personas que están sufriendo las actitudes de otro. No hablaremos de situaciones producto de un error, de una casualidad. Eso no constituye un bullying. El bullying es un acto nacido de la voluntad de alguien que busca hacer sufrir a otra persona sin que medie provocación o con la necesidad de defenderse. Es decir, son actos de pura maldad. Nadie me está agrediendo y yo agredo. Nadie me hizo nada pesado y yo igual molesto a otro. A eso me refiero con ese último párrafo. Esta presentación solamente quiere ser un apoyo para la reflexión personal, tomar conciencia de una realidad, reconocerla en la vida diaria. Muchas veces la gente no se da cuenta que está siendo víctima de una de estas actitudes y discernir el mejor modo de enfrentarla. Y eso último es fundamental. ¿Cómo enfrento esto? Y serán algunas ideas que veremos ya más hasta el final de la presentación. Ahora, una advertencia pedagógica. La buena convivencia se educa. Nadie nace sabiendo los usos sociales de comportamiento. Eso hay que educarlo, hay que aprenderlo. Se educa en primer lugar en la casa y subsidiariamente en la escuela. Y educar no significa conocer un protocolo de convivencia y nada más. Aquí está el protocolo, léelo. No, es algo mucho más complejo que todo eso. Porque educar implica, primero, utilizar metodologías claras y entretenidas. Un tostón de 2 horas acerca de cómo hay que comportarse socialmente, sencillamente uno presta atención a los 5 minutos primeros y después a los 5 minutos finales, y de todo el resto nadie se olvida, nadie se acuerda. También es importante que las autoridades prediquen con el ejemplo. Esto aquí, pastelero tus pasteles, ¿verdad? Es decir, haz lo que te corresponde hacer y también tú tienes que actuar así. Un jefe acosador, un jefe que trata mal a sus subordinados, que hable acerca de buena convivencia, pues sencillamente no tiene credibilidad. Velar, porque todos los que tienen responsabilidades hagan cumplir las normas. No es responsabilidad de uno o de otro, sino de todos los que tienen alguna responsabilidad en ese colegio o esa empresa. Procurar un clima que produzca paz, buenas relaciones interpersonales y que todos se sientan a gusto. Esa es la meta. Y para eso hay que cuidar los detalles. Fíjense que una buena convivencia muchas veces está dada por pequeños detalles. Saludar con una sonrisa, saludar que te saludó, entrar y saludar.
No hay que hacer grandes cosas, hay simplemente que cuidar los detalles de convivencia. Y ahora entremos a definir el concepto. Ustedes saben que a mí me gusta definir el concepto para que todos hablemos del mismo tema. Además, es parte de mi legado como profesor de castellano, de mi costumbre. La palabra bullying no es una palabra oficial de castellano. Además, este término, que ya se usa hace un tiempo, no está registrado en el diccionario de la Real Academia. Probablemente termine insertándolo de aquí a unos años si se mantiene en el tiempo, y probablemente lo castellanice. No se conserve la grafía inglesa. Esta palabra viene de bull, toro, ¿verdad? ¿Por qué? Como insinuando fuerza, violencia y ataque. Y se basa fundamentalmente en el principio de que el más fuerte se impone a otra persona más débil para maltratarla, humillarla o someterla de diversos modos. De esos diversos modos vamos a hablar más adelante. ¿Y cómo es esto? Lo hace por medio de ejercer la violencia física, golpes o amenazas de ellos, violencia psicológica como descalificaciones, burlas, malos tratos, en fin, deseo de humillarla, en algunos casos de ahogarla económicamente, obligándole a darle dinero o que le regale cosas. Y también puede maltratarla, fíjense, ignorándola, no haciéndole nada. Pues tú me saludas y no te saludo. Entro, al saludo a todos menos a ti. En fin, la lista de las posibilidades para humillar a alguien o hacerle pasar un mal rato son muchísimas, tantas como la creatividad humana. Y esa lista es muy desagradable. ¿Por qué? Porque estamos tratando de herir a alguien. ¿Qué significa? La palabra equivalente a bullying en castellano es acosar. También se puede definir con la palabra maltrato, pero normalmente se habla de acosador. ¿Qué significa acosar? Viene del término de la cacería, fíjense. Perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal y agrega o a una persona. Y ahí tienen un montón de sinónimos que pueden usarse para esto, para este concepto. También, la tercera acepción es la que más se acerca al concepto que vamos a trabajar nosotros. La segunda tiene una relación que no tiene nada que ver con nuestro tema, así que por eso no la puse ahí. Apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos. La segunda palabra es muy importante porque normalmente nos quedamos con la primera idea, molestarla, pero a veces el bully se la utiliza para conseguir cosas. Ahora, personalmente creo que acosar y abusar son palabras mucho más fuertes y claras que usar la expresión inglesa bullying. Suena además hasta como medio amable decir bullying, como una cosa así medio de juego de niños. Eh, y además, las palabras abusar, ¿verdad? Y acosar no desprestigia a los toros. Yo tengo especial simpatía a los toros y hay un torito llorando porque usan su imagen para algo tan malo como esto. Bueno, ¿qué es el bullying para el Mineduc, o sea, para el Ministerio de Educación de Chile? La legislación chilena considera, según el Mineduc, en documentos de su página web, son públicos, los pueden acceder a verlos, que para el bullying se deben juntar tres condiciones. Primero, se produce entre pares, o sea, una persona, un profesor no le hace bullying a su alumno, pero sí se puede hacer bullying o maltrato entre dos compañeros de trabajo. En los colegios lo normal es que se dé entre alumnos y no se dé en otras condiciones, ¿verdad? Asimétricas. Nadie le va a hacer bullying a su jefe. En un colegio se da entre alumnos, como les decía. Existe abuso de poder e imposición de criterio a los demás. Es decir, tú tienes que hacer y decir y pensar como a mí me dé la gana. Cuando un alumno es mayor, más fuerte, más popular o actúa en grupo, la víctima no tiene posibilidad de defensa. Y eso es lo que busca el bully o el acosador, que la persona a la que yo agredí no tenga posibilidad de impedirlo. El bullying, además, es sostenido en el tiempo. Se repite en un periodo indefinido y lo que viene ahora es muy importante. Un maltrato o conflicto puntual no constituye bullying ni tampoco constituye acoso, en un caso ya de personas adultas o una empresa. El bullying es sostenido en el tiempo. O sea, es una actitud de esa persona.
Legalmente hablando, la palabra bullying es un término que se refiere a una forma de acoso o de maltrato. En Chile, y para efectos legales, el bullying, o también llamado matonaje escolar, no es delito, pero quienes lo realizan sí deben responder por los daños que puedan causar, daño económico o daño psicológico. Por esto, la ley obliga a los colegios y a otras instituciones a tomar dentro de sus protocolos de convivencia medidas preventivas y correctivas ante el acoso escolar. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Que no podemos seguirle juicio a un niño, ¿verdad?, por un caso de maltrato, pero en nuestro colegio. Pero es obligatorio que los colegios tengan un protocolo de convivencia y que sea conocido por la comunidad. Fuera del contexto escolar, normalmente no se usa la palabra bullying, sino que se habla de la palabra más fuerte, más clara y más expresiva. Se habla de acoso o maltrato. En estos casos, ¿verdad?, llegado a cierto nivel, no es partir por ahí, se puede denunciar y seguir un juicio ante tribunales. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Es de suma importancia lo siguiente. El acosador, en los colegios de amigos que se suele llamar bully, no siente ninguna simpatía por la víctima. Le importa muy poco. Por tanto, las explicaciones o justificaciones que dé, lo más probable es que sean falsas. Que mienta. Pretenderá presentarlo como juego, minimizar los hechos, decir, no, se fue una sola vez, no quería hacer daño, él sabe que soy su amigo, fue una broma, y otras explicaciones similares. Si eso, repito, es una sola vez, bueno, vale. Pero como se repita, ya no es ninguna de estas cosas que están aquí. También puede ocurrir que niegue los hechos o los atribuya malos entendidos, incluso pueda culpabilizar a la víctima, decirle que está mintiendo. Hay que tener claro que el acosador, ¿verdad?, muchas veces tiene miedo de lo que está haciendo y trata de cuidarse. Y eso es una de las formas de que no lo descubran. Pero por lo general siempre hay testigos. Por lo general siempre alguien vio esto. Por eso, pedirle su testimonio y asegurarle la confidencialidad es esencial. Porque son ellos, al fin de cuentas, los que van a ayudar a resolver la situación. ¿Había razones para acusar a esta persona o no había razones? Una aclaración importante, y vuelvo a lo que dijimos. Una discusión puntual en la que se dijeron cosas hirientes u ofensivas no es acoso o bullying. Esto lo insisto, ¿por qué? Porque mucha gente habla de bullying a la primera. Los colegios típicos. De suma importancia. La víctima suele tener miedo de denunciar. Es un miedo razonable. ¿Por qué? Porque piensa que será para peor. ¿Y por qué piensa eso? Porque efectivamente muchas veces ocurre. El bully, el acosador, o el contexto en que estemos, eh, en cuanto sabe que lo han denunciado, puede tomar medidas mucho más drásticas o más brutales de las que estaba teniendo hasta ese momento. Y por eso tener protocolos claros que garanticen una investigación seria e imparcial y que resguarde la integridad física y psicológica de la víctima, eso es clave para darle seguridad. Recordemos que cualquier persona puede ser víctima en cualquier momento. Nadie está a salvo de ser víctima de un caso de acoso. Saber que existe un sistema que efectivamente funciona, que es serio y eficaz, es la mejor forma de prevenir las situaciones. La víctima debe tener claro que el paso del tiempo no va a arreglar las cosas, no va a dejar de molestarlo, sino que al revés, dado que siente la impunidad, se van a ir empeorando. Hay que tener en cuenta que el acosador o el bully no va a dejar de molestarlo porque su propia conciencia le remuerde. Eso no pasa. Él sigue haciéndolo porque siente placer en hacerlo. Y por eso hay que pararlo, porque él no va a parar. Y aquí tienen otra imagen que es muy importante tenerlo presente. Uno no está bajo el control de nadie, porque uno no es de nadie. Uno es de sí mismo. Uno tiene derecho a ser la persona que es. Vemos ahora el perfil del acosador.
En este tema hay muchas posibles causas que llevan a una persona a transformarse en un acosador o en un bullying. Por lo general, este perfil se desarrolla en los primeros años de vida. Veamos las causas más comunes. No son las únicas, sino que son las más comunes. Haber sido víctima de acoso. Está ahora devolviendo la mano. Falta de afecto en la primera niñez. La falta de afecto no significa que no le dieran cariño, sino que significa que lo ignoraron y se sintió abandonado y se sintió herido. Y él devuelve ahora lo mismo que recibió. Complejo de inferioridad. Muchas personas utilizan la violencia para ocultar un miedo o sentirse inferior a los demás o creer que los demás lo perciben como inferior. Y para tapar ese complejo, recurre a estas actitudes. A veces tiene miedo a ser agredido, a veces se reconoce más débil en muchos aspectos y lo oculta con una actitud de agresor. Es una forma de protección en el fondo, de autoprotección. A veces por soledad o abandono, por ejemplo, por padres ausentes. Un niño que prácticamente tenía que ir del colegio llegar a su casa y prepararse la once y hacer la comida, que nadie lo llevó nunca al colegio. No sé, hay tantos ejemplos, pero esa soledad, esa falta de cariño, muchas veces se transforma en una violencia contra el mundo. ¿Por qué los demás tienen esto y yo no lo tengo? Y también cabe la posibilidad de que esa persona tenga un trastorno psicológico y que requiera ayuda psicológica o psiquiátrica en algún caso. No es raro que se dé una mezcla de más de una de las siguientes situaciones que vamos a ver ahora. El fin último del acosador no es ser admirado o respetado, no quiere nada de eso, no quiere ser líder, quiere ser temido. Y si lo anterior de ser admirado y respetado ocurre, bueno, eso es un plus, pero lo que busca es que le tengan miedo. Muchas veces tiene baja autoestima. Esto es un patrón de conducta muy frecuente. Él sabe sus debilidades, sabe lo que puede enfrentar o lo que no puede enfrentar. Y por eso, para que no se burlen o se la echen en cara, ¿cómo lo hace? Busca actitudes que sean violentas. Lo que está diciendo es mandar un mensaje, no se metan conmigo. Y por eso pretende que no se rebatan sus opiniones o se le haga ver un error en su trabajo, si estamos hablando de un caso de empresa. Si tiene un cargo importante, puede causar mucho daño. ¿Por qué? Porque ha logrado algo que quería alcanzar y tiene mucho miedo de que se lo quiten. Y por tanto, para que no se lo quiten, que no se metan conmigo. Y por eso, cuando ve a alguien que destaca, que está de alguna manera surgiendo, irá contra él. Y le hará la vida imposible. Yo conozco un caso como ese. Pero paralelamente, sentirá gran simpatía por aquellos que sutilmente o abiertamente lo duden. Esos son los que me admiran, que es lo que en el fondo quiere. Necesidad de validarse ante los demás. Por eso con frecuencia tiene un grupo de apoyo. Posiblemente no se siente adaptado o aceptado por las personas de su entorno. Esto no quiere decir que no sea aceptado, quiere decir que se siente que no lo acepta. ¿Por qué? Porque piensa que lo miran en menos o que lo ignoran, lo que es posible que sea una realidad. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que si eso es verdad, él tenga derecho a esa actitud. Ahora, fíjense una cosa que es importante. Sentirse aceptado es una de las formas de evitar el bullying. Cuando alguien llega y lo recibimos bien y lo tratamos bien, es muy raro que esa persona actúe agresivamente. Y además, es un modo de buena convivencia. Cobardía, miedo al contexto o a algunas personas. Siente con la razón o la imaginación que hay gente que lo maltrata a él, que lo tratan con rudeza o malos modos. Por eso buscará a alguien para devolverle la mano. Este es un caso muy complejo porque él siente que le hacen lo mismo, ¿verdad? Puede que tenga razón o puede que simplemente se lo esté imaginando, pero no se lo aguanta, lo devuelve. Ahora, no se lo va a devolver a los que él siente que se lo hacen, sino a otros. También haber recibido poco afecto, ya sea esto permanente o por parte de personas muy significativas a lo largo de su vida,
puede ser un actor detonante para llegar a ser un acosador. Esto hay que tenerlo presente, especialmente con los niños pequeños. Sentir afecto es algo importante para prevenir, ¿verdad?, llegar a estas actitudes. No es raro que alguien que es o que fue acosado o maltratado imite el modelo, siendo acosador de otros. En el fondo, lo que está buscando es sanar una herida que lo humilla. Es un recuerdo antipático lo que le hicieron a él. Y por tanto, haciendo pasar a otro por lo mismo, bueno, siente que ya está emparado. También siente o sabe que tiene menos aptitudes que el resto del equipo. Y eso lo va a querer tapar o disimular con actitudes que asusten a las personas. En el fondo, para que no se lo echen en cara, y además así va a sentir que hay quienes lo respetan, o que al menos no lo van a perjudicar. ¿Por qué? Porque le tienen miedo. Por eso generalmente actúa en grupo, un grupo de apoyo, un grupo de aduladores, un grupo que lo defienda, pero él es la cabeza. Otro factor importante es la baja sociabilidad. No haber internalizado conductas de convivencia, de respeto, de empatías, saberse llevar bien con los demás, saber formar parte de un equipo, muchas veces lo lleva a detonar un afecto muy escaso por la gente o directamente desagrado por ella. Por eso, el acosador, o el bully, nunca tiene remordimiento por el daño que pueda causar a otra persona. No le importa el daño que cause. Cabe también la posibilidad de que sea un psicópata. Un trastorno de este tipo puede derivar en actitudes que buscan el dolor de otros. Estos casos, y en algunos de los anteriores, requieren ayuda profesional especializada. Aquí una familia, una empresa, un colegio no va a poder hacer nada eficiente en estos casos. ¿Por qué? Porque hay una patología por detrás. Y eso hay que tratarlo en otros contextos. Por eso, cuando se está siendo víctima de acoso, siempre conviene pedir apoyo. Cuando uno está siendo víctima de acoso, tiene que contarlo, tiene que verbalizarlo, tiene que salir de sí, porque si no sale de sí va a seguir viviendo lo mismo. Es posible que los actos del acosador se ven también en la vida familiar, en la persona del esposo, lo muy frecuente, ¿verdad? Hay esposas que también maltratan y envían al marido, del papá o la mamá. Incluso los hijos a veces son acosadores o bullies de sus padres. En la familia, ¿verdad? Hay gente que se maltratan entre ellos. Son casos bastante más delicados, bastante más graves, mucho menos conocidos y tremendamente dolorosos también. Pero esto, ¿verdad? A lo mejor en una investigación habría que ver cómo es la dinámica familiar de los colegios. Veamos ahora el perfil de la víctima de acoso. También tiene un perfil bastante claro. Antes de entrar a este tema hay que tener muy claros algunos principios. Primero, que los seres humanos anhelamos la paz, el bien. Por tanto, querer dañar a otra persona que no nos ha hecho nada no es normal. Normalmente nosotros respondemos como una defensa con algo malo. Una persona sana psicológicamente no hace daño a otro con gusto. Por eso quien hace bullying o acoso no responde a lo esperado de una persona psicológica o emocionalmente sana. Es raro eso. No es lo normal. Ahora, si ninguna de estas dos situaciones está presente, podemos decir que estamos hablando de un caso de maldad. Es una persona mala, le gusta hacer mal. Y eso, por supuesto, está ligado a problemas mucho más serios que una mala experiencia de vida, o haber sufrido bullying o tener un desorden emocional o psíquico pasajero. La víctima de acoso debe soportar a veces, escondiendo el hecho, la agresión de otro porque no sabe cómo evitarlo, porque cree que no tiene las herramientas para defenderse. ¿Yo qué hago ante este caso? ¿Y qué puedo hacer ante él, que es mucho más grande que yo, que es más fuerte que yo, que más, no sé, que hace artes marciales? Por esto el perfil de la víctima es muy variable, porque se aprovecha de una situación particular y el acosador, ¿verdad? No es siempre la misma. eh, Perdón, la situación que aprovecha el acosador no es siempre la misma y va a depender de distintas realidades. Este le tiene miedo a tal cosa, este punto es el punto débil de este otro, ese es lo que uso. Es decir, como no hay una situación concreta,
a la que yo tengo que agarrarme, que es siempre lo mismo, voy buscando la parte débil de otra persona. Ahora, con todo, hay perfiles más o menos frecuentes. Muchas veces en la víctima hay algo que el acosador envidia. Es más inteligente, es más capaz, tiene mayor atractivo físico, es más culto, tiene una mejor situación económica, tiene una situación familiar que yo no tengo. En fin, la lista de posibilidades es enorme para envidiar a alguien. Y por eso, como yo no lo puedo tener y tú sí lo tienes, de alguna manera me caes mal y por eso atenta a las consecuencias. Ocasionalmente, esto es muy raro, pero pasa. Ocasionalmente la víctima siente que merece ser maltratada por alguna razón, una cosa rara con la coma, de profunda raíz a la que cuesta llegar. Hay una patología también en la víctima, ¿no? Una especie de masoquismo que considera que se lo merece. Bueno, es un tema también hay que trabajarlo. Suele ser una persona insegura y con poca autoestima. Por supuesto, ¿no? El acosador, el bully, lo que busca es eso, una persona a la que pueda fácilmente someter, una persona que es segura de sí misma, que tiene una alta autoestima, que está consciente de sus potenciales. Es muy raro que alguien se atreva a hacerle bullying. Eventualmente, no siempre, es de apariencia débil, el más bajito, el más delgadito, el menos musculoso, el que pasa más desapercibido o con un perfil de timidez. Estas personas, la víctima, muchas veces pueden mostrar un alto grado de ansiedad. Se sienten angustiadas. De esa misma angustia se aprovecha el acosador. Sabe que tiene miedo y por ahí empieza a atacar. Sé que es frágil. Se muestran preocupados con momentos de angustia e intranquilidad. A veces están angustiados por cosas que no existen. Uy, ¿qué nos va a pasar de aquí a fin de año? El rumor que corre, en fin. Y todas esas cosas las detecta el acosador. Muchas veces pueden desarrollar cuadros depresivos. Mantiene una actitud de sumisión en situaciones para ellos incontrolables. Tiene un comportamiento de introversión y de poco contacto con sus pares que los lleva a tener pocos amigos. Son personas más bien solitarias. Y eso le interesa mucho al acosador. ¿Por qué? Porque no tiene que contárselo a la víctima. Antes de seguir, un buen consejo. Una pequeña pausa. Fíjense que es cierto lo que dice esta imagen. Eres tú, eres así. Que los demás no lo aceptan, pues allá ellos. Uno tiene que tener presente que como uno no hay nadie. Y tenemos al autor ahí de un proyecto o sea, esto fue elaborado específicamente para el tema del que estamos hoy día conversando. Signos de ser víctimas de acoso. Depresión, soledad o ansiedad. La persona de alguna manera se le nota que lo está pasando. No es algo que se haga solo para adentro. También se externaliza de alguna otra manera. Y esto lo detectan mucho mejor los profesores porque se dan cuenta que el niño ha cambiado, la niña no es la que era al principio, y los padres, ¿verdad? También empiezan a notar cuando el niño tiene que ir al colegio, en fin. Eh, Le baja la autoestima. Claro, yo me creía mucho más o tenía esta imagen de mí mismo y ahora me doy cuenta que esa imagen que tenía es totalmente errada. Muchas veces se somatiza, con dolor de cabeza, dolor de estómago, en fin. Eh, También está siempre cansada. ¿Por qué? Porque estarse defendiendo eh, psicológicamente, porque no se defiende físicamente, eh, te lleva a un consumo de alto de energía y los obliga a veces, en algunos casos, ¿verdad?, a comer más para sentirse más a gusto con algo. Por supuesto, no quieren ir al colegio o ir al trabajo. Y las argumentaciones que no están a gusto, no se sienten cómodos. Tener un rendimiento escolar o laboral más bajo que el que tenía antes. Están más preocupados de que no vengan a molestarme que de lo que estoy haciendo. Y también, y esto con mucho cuidado, conductas autodestructivas.
cómo escaparse de la casa. ¿Por qué? Porque en la casa me obligan a ir al colegio. Hacerse daño a sí mismo. Incluso, ¿verdad? Puede llegar a casos de intentos o actos de suicidio. Son casos extremos, pero que están, ha ocurrido. Estos signos que acabamos de ver no son inmediatos. Es cuando la víctima lleva un tiempo juntando y juntando y juntando angustia hasta que en cierto momento empiezan a aflorar. Signos, ¿verdad? Pensamientos suicidas, o peor aún, intentos de suicidios. Hay que estar atentos con eso. ¿Por qué? Porque no son fáciles de prever. Nadie avisa. Y cuidado, cuando alguien avisa que se va a suicidar, no tomarlo a broma. No tomarlo como... No, tomárselo en serio. Más vale tomárselo en serio y equivocarse que no tomárselo en serio y equivocarse. Recibir lesiones sin explicación. Por ejemplo, cutting, cortarse. Muchas veces las personas en su desesperación se autoinfieren heridas. A lo mejor para deformarse, para ver si una niña bonita que la hace bullying porque es bonita, para que no sea tan bonita, ¿verdad? Pero de alguna manera quiere expresar ese dolor, esa pérdida, entre comillas, o daño en la ropa. Pérdida de libros, de dispositivos electrónicos, de joyas, accesorios o dinero, dependiendo de la edad de la persona. Se me perdió, no sé dónde lo dejé. Claro, una vez puede ocurrir, pero que todas las semanas se te pierda algo ya no es normal. Es decir, algo te está pasando, te lo están quitando, te lo están pidiendo que se lo entregues a otro. Dificultad para dormir o pesadillas frecuentes. En la noche cuando se encuentra consigo misma esa persona, le baja todo el miedo, la angustia, de volver mañana lo mismo. Pérdida abrupta de amigos, evitar situaciones sociales. ¿Por qué la pérdida abrupta de amigos? Porque los amigos que te pasa, están narrados, te ocurre. Por no contarlo, de alguna manera empiezas a alejarse. Y lo mismo en las situaciones sociales. No se siente seguro y por tanto tampoco quiere asistir. Estos cambios y otros que son más específicos, como por ejemplo llegar con un moretón en el ojo, son llamados de atención que están gritando, ayúdenme. Por eso los papás, por eso los profesores tienen que estar muy atentos cuando un hijo o un alumno o alumna está viviendo o manifestando estos síntomas. ¿Por qué? Porque están gritando ayúdenme. Por eso también exteriorizan estos signos, para que alguien los perciba, ¿verdad? Su dolor. No lo van a decir probablemente con palabras, lo van a decir con estos hechos. Ahora, ¿qué hacer en un caso de bullying o acoso? Primero, denunciar el hecho. Callarlo no va a arreglar nada, y va a ser, incluso va a ser para peor. ¿Por qué? Porque el acosador se va a sentir protegido por el miedo de la víctima. Por tanto, como me tiene miedo, no va a hacer nada y yo puedo seguir adelante tranquilamente. Ahí tengo la imagen, ¿verdad?, de uno que está protegiendo al otro. Esa es la idea, que sepa encontrar un refugio adecuado. Segundo, tomar en serio una acusación de este tipo. ¿Y cómo se toma en serio la acusación? Activando el protocolo de acoso laboral o de bullying en los colegios. No tomarlo como hechos puntuales, exageración, no, un malentendido y otras formas para minimizar el hecho. Más vale en una empresa o en un colegio pecar de exceso que de negligencia. Buscar testigos de los hechos, ya lo dijimos hace un rato, siempre los hay. Es muy raro que no los haya. ¿Por qué? Porque en un contexto donde hay mucha gente, nadie está completamente solo. Alguien puede haber visto algo de lejos o haber estado allí oyéndolo de cerca. Ahora hay que ser cautos con este proceso, porque el acosador puede tenerlos amedrentados. O sea, si yo sé que un alumno de un curso está molestando a otro y quiero investigar, y sé que hay 7, 8 testigos de ese curso, no puedo preguntar a esos 7, 8, tengo que preguntarle a todo el curso. Cosa que nunca sepa quién fue el que reconoció los hechos. Buscar
mecanismos para que el acosador y víctima estén lo más separados posible. Si son compañeros de curso, bueno, ponerlos uno al otro en cada extremo de la sala. Son compañeros de trabajo, bueno, cambiarlos de oficina. Pero hay que buscar mecanismos para que no se encuentren o se encuentre lo menos posible o en las circunstancias más públicas para que no sea una cosa que termine agrediendo además a la víctima con el estoy visiblemente expuesto. Es importante también recordar que la víctima debe tener muy claro que no tiene ni culpa ni responsabilidad en los casos de acoso o bullying. Preguntarle, ¿y tú le hiciste algo? Eso es agravar su situación emocional. La víctima es víctima. Tendrá que demostrar que es víctima, claro, porque no cuesta nada acusar a alguien en falso. Pero una vez probados los hechos, no hay que volverla a victimizar dudando de ella. ¿Ah? No tiene culpa ni responsabilidad. Es otro el que tiene la culpa y la responsabilidad. Debe quedar claro para todos que quien actúa mal es el agresor. Es que él podría ser defendido, sí, podría ser defendido, pero no supo cómo hacerlo. No se atrevió. Por tanto, la culpa no es de la víctima. No sirve de nada decirle que se defienda. Es un mal consejo. ¿Por qué? Porque de partida no tiene las competencias para defenderse. Y segundo, como tengo que defenderme, estoy más asustado, tengo mayor ansiedad. Porque no sé cómo hacerlo. Ni tengo las herramientas para defenderme o para responder. La defensa más eficaz que debe sentir una persona que es acosada o que está sufriendo bullying es haber expuesto su situación ante quienes confía, ante sus padres, sus profesores, sus jefes, sus compañeros de trabajo. Callarse es simplemente perpetuar la situación. La víctima requiere contención, apoyo y ayuda concreta. No necesita consejos que no está en condiciones de seguir. Eso es muy importante. Pensemos en la persona, no tiene las competencias para salir sola de este problema. Necesita algo concreto, puntual y apoyo. Vemos las vías de acoso. El bullying o el acoso puede manifestarse de varias formas. Con alguna frecuencia se da por más de una a la vez. Se empieza por una y se van sumando después otras alternativas. Se reconocen 5 formas de realizarlo. Recordemos que todas ellas buscan lo mismo, sentir placer haciendo que la víctima lo pase mal. Existe el acoso físico, el acoso emocional, el acoso verbal, el acoso vía internet y el acoso sexual. De esto vamos a hablar ahora en los siguientes minutos. El acoso físico, bueno, es evidente, es un acto de matonaje y tal vez es la forma más evidente del acoso bullying. Muchas veces, ¿verdad?, parten directamente por ahí. Eh, Como suele haber golpes, bueno, hay pruebas más evidentes también. Consiste en golpear a la persona por el solo gusto de hacerlo. Ocasionalmente la sola amenaza de hacerlo logra el objetivo de intimidar a la víctima. Le pegaste una vez y con decirle no, cuidado que te vuelvo a pegar, ya la tengo sometida. Una persona, o un grupo de ellas, aprovechándose de su superioridad para poder agredir a una persona impunemente, la presiona. ¿Para qué? Para obtener de ella diversas cosas. Tráenos bebidas, tráenos con colación en el colegio, no sé, págame tal cosa. Sus peticiones pueden ir desde exigirle dinero hasta situaciones más graves como someterse a abusos sexuales. Miren, esto no puedo soslayarlo, lo marco con mayúsculas. Refleja una evidente cobardía y bajeza moral por parte de quien lo realiza. Porque siempre la víctima que escoge es una persona que no tiene posibilidad de defenderse. O sea, ¿qué quiere que le diga? Para mi gusto es lo más bajo, hay otra peor todavía, lo más bajo que se puede llegar el acoso a una persona. El acoso emocional es mucho más frecuente de lo que se cree. Este es como el acoso más callado. Incluso
está presente en las otras formas de maltrato, pero como las otras son más evidentes, más violentas, de alguna manera no se nota tanto. Incluso, incluso es posible que por sí solo sea la forma más dañina del bullying. Y no por nada, ¿verdad? A este tipo de acoso se le llama también los golpes invisibles. No te van a golpear físicamente, pero te van a golpear psicológicamente. Como decía, es la forma más sutil de acoso. ¿Por qué? Bueno, deja evidencias. ¿Cómo demuestra a alguien que está siendo víctima de acoso emocional? Y por eso, como es fácil y difícil de demostrar, es muy frecuente. Algo así, y esto es muy importante, ocasionalmente alguien puede hacerlo sin darse cuenta. Le hago un comentario, ¿verdad? Un poco ofensivo, le hago un comentario, no sé, no me gustó cómo está vestida esa persona hoy día, y le hago una broma con respecto a al modo que está vestido. Y decirle, oye, pucha, tienes más gusto para elegir tu ropa. Bueno, eso es una cosa emocional, pero como es una sola vez, ¿verdad? No, no se constituye como acoso, pero es una forma de afectarle emocionalmente. Si no me gusta la ropa que ella puesta, no le digo nada. ¿Para qué tengo que decir? Pese a lo anterior, suele causar mucho daño, pues si bien la agresión física no siempre está presente, la agresión emocional deja huellas profundas en la salud mental. Una persona puede aceptar que no está en condiciones de pelear cuerpo a cuerpo con otra persona, que no está en capacidad de defenderse físicamente, pero es muy difícil que alguien, solo con palabras o acciones de desprecio, pueda llegar a dominar y anular su autoestima. Qué duro esto, ¿ah? Una persona me invalida y yo me siento fatal sin que me toque, que me hace golpe invisible en mi autoestima, en mi dignidad. Básicamente, este tipo de acoso se da por la vía de humillar a la persona, negando sus talentos y echándole en cara una serie de falencias. Falencias que pueden ser reales, cuidado. No hay un dolor, ofensa más grande que alguien le echen en cara algo que él sabe que no lo hace bien, o inventarlas directamente. ¿Cómo se hace? Se recurre a burlas, desprecios, ninguneando sus opiniones. Cada vez que esa persona opina, no, tú te dices puras tonterías porque tal cosa. También una forma de acoso emocional es ignorándolo. Eso cuando llega a la oficina saluda a todos y todos le dan, todos le dan el callado. ¿Por qué? Porque el jefe, el líder del grupo, decidió que no hay que saludarlo. También hablando mal de esa persona, espaldas de ella, denostándola, degradándola y humillándola, riéndose de ella en nuestro grupo. En fin, la lista de posibilidades en esto, como ustedes pueden ver, es enorme. Recurre con frecuencia al desprestigio de personas ante quienes lo conocen. Si tiene un amigo, va y dice, oye, ¿sabes que tu amigo está haciendo tal cosa? ¿No? Busca que lo aíslen. Se cumple en estos casos que hay palabras que duelen más que los golpes. Las heridas sanan, pero las palabras marcan. Esa es la triste realidad, ¿verdad? El bonetón se irá, pero esa humillación ahí quedará en el recuerdo. Otra forma es la ley de hielo. Llegó y todo se calla. Están todos comenzando riendo, se llegó, y hasta que no se va, no vuelve la fiesta. Poner apodos humillantes. Son dos ejemplos muy frecuentes de este maltrato. Algunas expresiones frecuentes de maltrato emocional con las que el agresor se exculpa a sí mismo son: no estás exagerando, siempre tan dramático. Hay una minimización de lo que está haciendo. Eres demasiado sensible o te gusta hablar mal de mí. Tú haces lo mismo que yo. No tengo tiempo para tus cosas. Yo nunca dije eso. ¿Qué me importan tus problemas? ¿Ah? O niego lo que te dije. Estás loco o loca. Ya hablamos de eso. Sea cierto o no, ya lo hablamos. Esto es por culpa tuya. O no puedes tolerar una broma. ¿No puedes tolerar una broma? ¿Quién te dijo que era una broma? Fíjense, y aquí, en su experiencia personal, otras frases como esta, parecidas a esta, que ustedes hayan usado en alguna oportunidad o que las
hayan recibido. Se van a sorprender. Se van a sorprender porque sin darnos cuenta muchas veces caemos en expresiones similares a estas. Y es algo para tenerlo en cuenta. Es algo para tenerlo en cuenta, porque si nosotros, que no queremos hacer daño a nadie, caemos sin darnos cuenta en estas actitudes, de alguna manera validamos que sea. De alguna manera estamos diciendo, bueno, es natural hacer este tipo de bromas o este tipo de expresiones. Ténganlo en cuenta. Acoso verbal. En esencia es maltratar o humillar a una persona por la vía de expresiones o modos de dirigirse a ella de una manera tal que degraden su dignidad y la hagan pasar un mal rato. Para que sea acoso o bullying, se requiere, como ya hemos dicho varias veces, la persistencia en el hecho. Una vez no califica como acoso. Es decir, llegó una persona a la oficina y en vez de saludarla con su nombre, voy y le digo, hola, y le pongo un apelativo sobre la ropa que lleva puesta. O un apelativo sobre el corte de pelo que tiene, o sobre, no sé, la forma en que se maquilló. O sea, eso no califica acoso. Pero que cada vez que llegue y yo le tire la broma de algún tipo distinto, eso ya empieza a ser un acoso. Esto se puede hacer de una infinidad de formas. Veamos unos pocos ejemplos. Dirigirse a una persona con gritos. Es decir, no, en vez de decir, oye, ¿me puedes pasar traer un vaso de agua? ¡Trae un vaso de agua, te dije! Es muy distinto. Remedando su acento o modo de hablar. Miren, pocas cosas le caen peor al extranjero que cuando imitan el acento de su país. ¿Por qué? Porque por general es exagerado y además porque, como no lo hacen bien, meten los sonidos donde no deben estar. Insultarla pública o privadamente. Públicamente hay testigos, privadamente no hay. Pero igual la actitud es dolorosa. Cambiando la conversación cuando llega. ¿Cuántas veces han visto que llega una persona y la que está hablando cambia el tema? ¿Qué te están diciendo? Estamos pelándote, estamos hablando mal de ti. O te están mandando un mensaje. Las cosas importantes para nosotros no te las comunicamos. Tú no eres parte de nuestro grupo. Poniéndole sobrenombres. Sobrenombres que de repente tiene que digerirlo porque no le queda otra oportunidad, otra posibilidad. O directamente hablando con ese sobrenombre a su espalda. Despreciar su idea solo por hacer daño. Lo que esa persona diga no vale, no sirve, está mal dicho. Ridiculizar sus creencias o costumbres. Si una persona tiene una religión distinta o viene de un país en que hay costumbres distintas, reírse de ellas porque las quiere mantener es una falta de respeto y un daño, ¿verdad?, a su creencia, a su cultura. O no responder cuando salude. Una cosa es que no respondiste porque no lo viste, y otra cosa es sistemáticamente te saludan y tú ni dices ni pi. O hizo un caso que cuando se iba alguien de la oficina decía, no, no lo viví, me lo contaron. Llegaba y decía, buenos días a todos menos para uno, o cuando decía que les vaya bien a todos menos a uno. Ese uno sabía quién era. Ahora, repito, este caso me lo contaron, no soy testigo de él. Burlarse su apariencia o vestimenta. Si no te gusta el estilo con que se viste o la ropa que tiene más humilde porque no puede comprarse nueva, no tienes por qué echárselo en cara, ¿verdad? Eh, o más doloroso todavía, ofendiendo a su etnia o su cultura de origen. Eso también es inaceptable. Y también una forma muy extraña de hacer este acoso verbal, hacerse el distraído y evitar saludar es una forma de ofender con la ausencia de palabras. Fíjense, en acoso verbal, el no decir algo, también es una forma de acoso verbal, porque evité la palabra. Acoso vía internet. Les va a llamar la atención este cuadrito que hay en medio, ¿verdad? Miren, ¿qué les parece esto? Léelo, por favor. Es cortito. Esto salió el Mercurio hace unos días. Ahí tienen la fecha. No está inventado. Esto pasó realmente y llegó a la prensa. Y de esto vamos a hablar ahora.
del acoso vía Internet. Y atención a eso, especialistas instan a apoderados y establecimientos educacionales a fomentar la alfabetización digital de los adolescentes para prevenir situaciones como esta. ¿Por qué? Porque el acoso de Internet es la forma más moderna, más dañina y más irrastreable de todas las otras formas que hemos hablado hasta ahora. Acoso vía Internet, el problema. Es una forma muy nueva de acoso y de bullying. Puede darse por varias vías. Incluso una persona puede estar siendo víctima de acoso sin enterarse, pues de las redes sociales, en el grupos de WhatsApp, lo están insultando. Y el tipo ni sabe que está pasándole esto. Esta forma de acoso permite todos los tipos de bullying y de acoso. Es un tema complejo, pues se puede dar una infinidad de vías: email, computador, redes sociales, Instagram, WhatsApp, TikTok, etcétera. Incluso por una simple llamada telefónica al celular. Además, permanentemente aparecen nuevas plataformas y tecnologías. O sea, este es un tema que no está ya quedando en lo obsoleto, al contrario, se está potenciando con distintos caminos. A lo anterior se suma la dificultad de detener el origen de este acoso, pues no siempre es fácil identificar la identidad responsable, porque con frecuencia o casi siempre se esconden en seudónimos o perfiles falsos. Otro aspecto también que juega en contra es la facilidad para acceder a la información personal, pues muchas personas la suben a sus redes sociales y muchas veces la dejan que sea pública. Por eso, en este caso, el día de acoso, la prevención y supervisión de los padres es absolutamente esencial. El problema es que los adolescentes mayores que no les gusta que sus padres supervisen, pero si los vamos educando de chiquititos, es probable que tengan más herramientas cuando lleguen adolescentes. ¿Cómo se puede prevenir? Teniendo cuidado. Evitar dar datos personales a cualquiera que se viene recién conociendo. Chiquillos que van a una fiesta, conocen a una niña conoce a un chiquillo, ¿verdad? Y si, bueno, empiezan a intercambiarse información. Si lo piden, por alguna razón, dar el nombre de pila y punto. ¿Cómo te llamas? Margarita. ¿Cómo te llamas? Andrés. ¿No? Y punto. ¿Por qué esto? Ya lo vamos a ver. Otra medida de ser porque a veces las redes sociales que se eligen, hay redes que dan posibilidad de seleccionar a quienes se les permite acceder y permiten poner varios filtros. Conviene, ¿verdad?, elegir esas redes, porque uno puede seleccionar el que puede entrar. Incluso algunas redes piden incluso que el dueño de ese sitio lo autorice. Hay otras que son más abiertas. Una de las que es totalmente abierta es WhatsApp. Y por eso en WhatsApp hay que tener bastante cuidado. Asegurarse de no dar fácilmente a personas que no son muy conocidas la información de en qué redes uno está, aunque sea relativamente fácil de encontrarla. Pero siempre es un filtro buscar una persona de la que yo solo sé que se llama Margarita, se llama Andrés. ¿Cuántas Margaritas, cuántos Andrés van a aparecer? Igual el que yo estoy buscando, es otra historia. Y si encima no tienen foto, todavía facilitamos el tema. Por desgracia, como ya dijimos, en estos casos de acoso en Internet, la víctima es la última en saberlo. Eso decía la noticia del diario. Las últimas que se enteraron fueron las niñas afectadas. Y ojo que no fue una foto que les sacaran a ellas, sino una foto que manipularon para burlarse de ella o para dejarlas expuestas ante sus compañeros. O sea, es un caso de maldad pura. ¿Cómo podemos prevenir esto? Bueno, primero que nada, no responder. Me llegó un mensaje y si no respondo, el acosador no sabrá si es un mensaje de su objetivo o no. Y como lo que está esperando él es saber que hizo daño, ¿verdad? Bueno, si no lo sabe, un poco lo desmotivamos. A lo mejor voy a mandar varios más para asegurarse, para fomentarlo, pero si no tiene respuesta, bueno, es otra historia. Otra posibilidad es bloquear la red. Ahora, yo creo que no conviene cerrarla, por si hay que entregar pruebas. Aquí están los mensajes que mandó. Y avisar a los amigos de confianza que fue cerrada
la red por tal motivo. Si lo anterior no surte efecto, dar aviso. Si es un caso de bullying, el colegio deberá activar los protocolos del caso. Y para eso habrá que entregar toda la información posible que facilite el proceso, y eso es fundamental. Y por eso tener estas pruebas de que está escrito eso ahí pueden ayudar. Si se trata de acoso laboral, se deben activar los protocolos de la empresa. Puede ocurrir incluso que sea necesario hacerse asesorar por un abogado. En ciertos casos se puede lograr que los tribunales permitan investigar las redes. No es fácil, pero se puede lograr. Pese a todo, este tipo de acoso es tremendamente complicado de manejar, pues quien lo hace sabe muy bien que es difícil de identificar. Se sabe amparado por el anonimato. Y normalmente entran sin su nombre. Acoso sexual. Miren, para mi gusto es tal vez la forma más repugnante de acoso. No solo por lo que ella por sí misma conlleva, sino porque también incluye muchas de las demás formas que ya vimos anteriormente. Básicamente consiste, bueno, en presionar bajo amenaza de fuerza a una persona para someterla a ciertos requerimientos sexuales, van de todo tipo de cosas. Con alguna frecuencia el acosador o violador, que es la palabra más exacta, siente mayor placer en el daño que causa que en la acción en sí. Por lo que ella implica, es una de las formas de acoso que menos se dan a conocer. Y esto facilita, ¿verdad?, la impunidad del abusador. Como él se calla porque da miedo, porque da vergüenza, por lo que usted quiera. Lo repito. Ahora, con esto hay que tener cuidado con no estigmatizar a la víctima. Además hay que tener en cuenta que muchas veces ella misma se culpabiliza porque el abusador se lo hace creer. Esos son manipuladores de conciencia extraordinarios, ya lo hemos visto. Por eso el apoyo psicológico a la víctima es algo fundamental para su sanación. Y creerle. No, es que no puede ser, yo lo conozco, esa persona, no, nunca haría algo así. Pues lo hizo. Esta dura realidad entre los escolares, ¿verdad? Y así prepararlos para cuando sean adultos, se puede prevenir. Cuidado que en los colegios se da, ¿eh? No crea que porque es un colegio no ocurre. No ocurre probablemente dentro del colegio, pero ocurre fuera. Se puede prevenir en cierto grado por la vía de un buen programa de educación sexual, abordando el tema desde temprana edad. No hay que esperar que sea adolescente para hablar de sexualidad. Hay que hablar de sexualidad de los estados iniciales con los conocimientos que un niño de primero básico necesita saber y punto. Y así vamos subiendo. Hay que educarlo. La sexualidad no es algo que se vive solamente, es algo que en los tiempos actuales y a través de toda la historia hay que aprender a educarla. Recordemos que el que empieza de joven sigue así en la adultez. Si le enseñamos a los jóvenes, a los niños, que ese tipo de actitudes son ilegales, inmorales y dañinas, probablemente no empiece. Si empezó, es bien probable que lo mantenga. ¿Por qué? Porque le resulta. Este plan debe considerar ciertas ideas fundamentales sobre la sexualidad. Por ejemplo, respeto por el cuerpo. Entender que el afecto y la sexualidad son algo que no se puede separar. No es una experiencia de animalidad, no, es una experiencia de humanidad. La idea del libre consentimiento como algo básico, pero cuidado, libre consentimiento a partir de cierta edad, antes de la mayoría es delito. Enseñar que la sexualidad es mucho más que la genitalidad, es una corporidad entera. Las consecuencias psicológicas, emocionales, sociales y físicas que tiene la sexualidad, tanto la que es sana como la que es perversa. Conlleva una responsabilidad, el autocuidado y el del otro. No es puro juego. Eso hay que educarlo, hay que decirlo, pero no una vez, sino irlo comentando, irlo educando a los jóvenes de pequeñitos para que haya respeto hacia otras personas en estos temas. En pocas palabras, para, para prevenir hay que enseñar desde la etapa escolar, primeras etapas escolares, no de cuarto medio. Enseñar que la sexualidad es algo muy importante. Y es importante porque es una parte de la intimidad del ser humano.
Y porque es una parte de la intimidad del ser humano, nadie tiene ningún derecho sobre la vida de otra persona. Por eso, aquí tienen un muy buen consejo. Ahí a don Iñaki Zubizarreta, agradezcámosle ese comentario. En todo caso, la palabra chivato en España significa un soplón, un delator. No está haciendo alusión a un animal. ¿Qué hacer ante una denuncia? ¿Qué hacer con la víctima? Acogerla, contenerla, tranquilizarla. Para que una víctima se atreva a contarlo, lo está haciendo muy a contrapelo, muy en contra de su experiencia, muy en contra de lo que querría hacer. Y por tanto, hay que saber acogerla, asegurarle que no va a pasar nada, y darle tranquilidad. También asegurarle que se velará por su seguridad personal. En un colegio, avisar a los padres. No pueden ser los padres los últimos que se enteren. Aunque la niña diga que no le cuenten al papá, hay que contarle a los padres. Decirle, esto tenemos que hacerlo y por tu propio bien. Por supuesto, a lo mejor hay que contarle a los padres y pedirles cuidado con lo que le van a decir a su hija. Activar los protocolos de convivencia. Creerle, no volver a victimizarla con la duda. Solicitar de ella toda la información posible. Explicarle la importancia de la veracidad, que no invente, que cuente exactamente los hechos como fueron, no trata de agrandarlos ni minimizarlos, que el relato sea lo más preciso posible. Y también explicarle que se va a hacer una investigación seria, que no va a ser un puro mira por encima. Segundo, separarla del acosador o tal persona, ve el camino cómo se puede separar. Si son compañeros de escritorio en la oficina, uno en una sala y otro a la otra. Si son compañeros de curso, si se pueden cambiar de curso uno o dos, bien. Si no, ponerlo en una esquina al uno y en la diagonal al final de la sala al otro. Preguntar por testigos de los hechos e investigar los hechos. ¿Qué pasa con el acosador o bullying? Recordemos que moralmente y legalmente también, ¿verdad? Toda persona es inocente mientras no se muestre lo contrario. Por tanto, hay que partir de la base de que la denuncia es cierta y por tanto lo estamos investigando, pero también abierto a la posibilidad de que no sea cierto. Y por eso hay que informarle al acusador o al bully que hay una denuncia en su contra. Asegurarle, por tanto, que se hace una investigación imparcial, que vamos a ver los hechos, y los hechos van a hablar por sí mismos. Si se trata de un colegio, explicarle que por ley, estamos hablando de los niños y de los padres, ¿verdad? Se han activado los protocolos de convivencia y avisarle a los padres que su hijo está acusado de bullying. Pedirle que cuente su versión y preguntarle al acusado, ¿verdad? Al acusador, si tiene testigos de quién lo hizo eso. Diciendo, oye, cuando la víctima dijo eso, él está en mi casa. Bueno, los padres tendrán que corroborarlo, o por un ejemplo nada más. Si se trata de una empresa, explicar los pasos del protocolo interno y los pasos legales, y tener en cuenta que todos tienen derecho a ser considerados inocentes mientras no se pruebe la culpa. Es un principio legal básico. Perdón que lea lo que está abajo, normalmente no lo hago. Y sobre todo, paciencia. La cita que está en latín ahí significa: si quieres paz, prepárate para la guerra. Si quieres vivir en paz, prepárate para el proceso que se viene, que no va a ser fácil. ¿Qué más se puede hacer? Educar. Educar en la empatía. Educar en el respeto a los demás. Educar las normas de vida en sociedad. Educar los principios de convivencia. Educar el respeto a la propia dignidad. Y educar cómo ser una buena persona. Y ya para ir cerrando, es mucho más lo que queda por decir que lo dicho en esta presentación. Porque como todo lo relacionado con el ser humano, la complejidad de cada persona es un misterio para los demás. Como dijo el gran escritor médico Gregorio Marañón, un médico español del principio del siglo XX, no hay enfermedades sino enfermos. Es decir, cada uno responde distinto ante el mismo hecho.
De este modo es clave el consejo o dinámica que se emplee para apoyar a una víctima, pero hay que recordar que lo que sirve para ella puede ser contraproducente o inútil para otra persona, ante la misma situación, claro. Por otra parte, cuando hay que abordar al bully o al acosador, este debe tener claro los riesgos que corre, ya sean según los protocolos de convivencia del colegio o la ley de acoso laboral, que se llama Ley Carin, de la legislación chilena. Que una comunidad escolar o laboral tenga claro el contenido sobre los textos es una excelente medida de prevención. Todos los alumnos en colegio, los apoderados en colegio deberían tener claros los protocolos de convivencia. Algo que nunca se puede soslayar. En todo momento hay que tener muy claro que el que tiene problemas de base es el agresor, acosador o bully, como quiera llamarlo. Y él debe saberlo. Tú tienes el problema porque tú eres el que está haciendo algo malo. Porque es él quien cae en una conducta contraria a las normas de convivencia y de respeto entre las personas. La víctima debe desde un principio saber que no tiene la culpa de nada, que quien realiza una acción indebida es quien le está haciendo pasar este mal momento. Tener esto presente es esencial para el proceso de sanación de ambos. Si el bullying le dicen lo que, el que está mal eres tú, a lo mejor lo reflexiona, a lo mejor lo piensa. Y si la víctima sabe que no tiene la culpa, eso de alguna manera da una tranquilidad. Bueno, y la mejor forma de ayudar a sanar una herida de una víctima es, lo van a ver en esta película. Es bonita, es cortita, no se preocupen. ¿Y qué es la amistad? Preguntó la vida. Es no hablar mal de esa persona aunque no esté, dijo la lealtad. Es permanecer con ella en las buenas y en las malas, dijo el apego. La amistad es reír con esa persona y llorar con ella cuando se necesita, dijo el sentimiento. Es saber que está contigo hasta con los ojos cerrados, dijo la confianza. Es extrañarle cuando sale de viaje y alegrarte de volverla a ver, mencionó la memoria. Es desear que siempre esté bien, dijo el deseo. Es darle la mano cuando la necesita, dijo el apoyo. Es respirar profundo cuando se equivoca, dijo la paciencia. Es no conocerme, dijo la traición. Es saber perdonar cuando es necesario, dijo el perdón. Es la que está contigo en vida, te acompaña en tu enfermedad y llora en tu agonía, dijo la muerte. Es querernos, contestó el amor. Eso y más, mucho más, es la amistad. Mi mejor amigo es el que saca lo mejor de mí mismo. Los amigos son la familia que eliges. La amistad solo puede tener lugar a través del desarrollo del respeto mutuo y dentro de un espíritu de sinceridad. La verdadera amistad llega cuando el silencio entre dos personas es común. El verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempo de angustia. ¿Qué es la amistad? Preguntó la vida. ¿Y qué es la amistad? Preguntó la vida. La amistad es tener una buena red de apoyo. Cuando yo estaba en el colegio, un profesor nos contó una experiencia muy bonita. Había un niño que estaba llorando, muy amargado, muy triste, estaba llorando. Y al lado de él se sentó un chicoco de otro curso, por lo visto, y no le dijo nada, pero no lo dejó solo un momento hasta que se le pasó la pena. Eso fue una red de apoyo, ese fue el patito. Todos podemos hacer algo cuando sabemos que hay un problema. En resumen, recuerda, si das a conocer una situación de acoso, no eres un delator ni un mal amigo, eres valiente, porque el silencio te compromete. Muchas gracias por su presencia, queridos amigos.
Maravilloso, José Luis. Muchas gracias por esta hermosa ponencia. Vamos a escuchar aquí algunos comentarios de la audiencia que están presentes. Quienes quieren, se abre la palabra estos últimos 10 minutos antes de terminar esta jornada. Grace, adelante. Hola, hoy muy buena exposición, excelente. Yo hace un tiempo atrás trabajé con el ADEM de Santiago y es increíble la cantidad de casos que denuncian apoderados, alumnos y cuesta. Hay colegios que no tienen plan de, o sea, si bien está integrado en lo que deben hacer como Las escuela. normativas, en las En las normativas. normativas, claro, gracias, Moni, gracias. Muy pocas escuelas atinan. O sea, es increíble que no siguen el plan de acción. Los coordinadores que trabajan tratan de hacer su mejor esfuerzo, pero de parte del colegio hay muy poco apoyo, sobre todo los niños y apoderados. Muchos, yo estuve un año solamente y vi casos muy terribles y los apoderados simplemente sacaban a los alumnos porque no encontraban el apoyo que se requiere, que debieran. Ahora, gracias a Dios, he visto que el gobierno está implementando una campaña en contra de eso, del bullying, porque lamentablemente cada día se hace cotidiano. Si bien cuando nosotros estudiábamos la gran mayoría existía, pero no eran tan macabros como son ahora, porque empiezan muy jóvenes, muy jóvenes. Aparte que son tremendamente agresivos. Imagínate, de segundo básico con armas, amenazando de muerte a niños, segundo básico. Entonces, es, la realidad que hay hoy en día con los niños viene mucho de los padres y lamentablemente los padres no les dan la atención, ni tampoco les enseñan, ni tampoco controlan lo que pueden ver en los teléfonos y a qué es lo que puedan acceder. Entonces, ellos le echan la culpa al colegio, pero realmente donde debería realmente haber un tema de control es desde la casa. Y ellos enseñar Educación, educación, educación. es que eso viene de casa, eso viene de tu crianza. Ya no existe eso, tristemente no existe. Por eso estamos en este camino de reeducar. Nosotros Exacto. tomamos este desafío en la Escuela Piensa Positivo en el proyecto de Educa Positivo. Ya en eso nos estamos encasillando y José Luis viene a mostrar, ya la Sí, vez lo pasada encuentro. también, justamente esta iniciativa que hemos enterado y los invitamos también a participar de las jornadas que vamos a seguir trabajando con Educa Positivo. Sí, hace mucha falta. Sin duda alguna, José Luis tomó muchos temas que son delicados y que podemos entrar en profundidad no solamente para hablar de ello, sino que para encontrar soluciones reales a través de herramientas de coaching que podemos aportarles a las personas que están sufriendo de este problema o que quieren ayudar a otros a solucionar este tipo de problemas. ¿Ya? Así que quedan cordialmente invitados, vamos a estar informando acerca de las jornadas que estamos generando y que se van a generar en esta escuela. ¿Ok? Muchas gracias, Grace, por tu aporte. Hay muchas personas que te agradecen, José Luis, por este día, ¿cierto? El tema importante, notable exposición, siempre con tu sello personal, grandioso. Gracias, dice Yolanda, y muchos agradecidos acá. Para mí fue un gusto, porque, bueno, cuando Mónica me invitó a este proyecto de Piensa Educativo, me hizo sentido inmediato, con mi experiencia de profesor. Fui profesor durante muchísimos años, hasta que finalmente opté por dejar la docencia. Eh, pero me tocó ver muchas cosas también, cosas muy feas, cosas muy bonitas también. Yo recuerdo un alumno que fui profesor jefe de él, tuvo un cáncer en octavo básico, y como resultado de la terapia, perdió su pelo. Cuando se reintegró a clases, un montón de alumnos se habían rapado la cabeza para que se sintiera uno más. Eh, Esos son gestos que hablan de personas que saben lo que es la convivencia.
En cambio, nunca faltaba el que le quitaba el gorro cuando se salía al patio. De otro curso más grande que le veía con pelado y le sacaba el jockey para que, pues, hay que quedar en evidencia. Hay de todo en este mundo, ¿verdad? Afortunadamente yo soy un convencido que hay más bien que mal, porque el mal hace más noticia que el bien. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Bueno, Y Mónica, por chicos, la oportunidad. gracias a ti por tomarla. Todos los alumnos de la Escuela Piensa Positivo pueden hacerse parte, ¿cierto?, de estos procesos y de presentaciones de distintas temáticas. Nosotros siempre tenemos un espacio para poder mediar y enseñar a hacer una presentación también. ¿Ya? Los alumnos de Executive en general tienen harta práctica con respecto a esto. Y los queremos invitar, ya a estas ofertas de relámpagos que tenemos, para inscribirte y ser coach, transformarte en coach, ser parte de nuestra escuela. Tenemos una oferta especial que ya está en las redes sociales para que tú te incorpores y puedas ser parte de nosotros también en todos estos proyectos que tenemos y estamos trabajando juntos. ¿Ya? Junto con ello, acá te invitamos a participar de la nueva certificación que puede ser Recertifícate o la inscripción para convertirte en Life Coach en Psicología Positiva, como empezamos todos nosotros, me incluyo, yo como directora también inicié como Life Coach en Psicología Positiva, donde vas a aprender gran parte de los principios que nosotros trabajamos en una base muy diferente y con una aplicación eh, efectiva dentro de los procesos de coaching. ¿Ya? Así es que súmate también, sé parte de este cambio hermoso que estamos haciendo. Iniciamos el 30 de junio, puedes invitar a más personas, pide información si necesitas revisar algo más y dejamos las redes sociales también en los distintos grupos que están participando y te invitamos a contactarte con nosotros para poder conocerte, ver tus casos y poder conseguir, ¿cierto?, un espacio también para ti en nuestra escuela. Estamos orgullosos de todos nuestros coaches, de todas las personas que participan con cada día en los reforzamientos, en estas iniciativas como lo que es el seminario gratuito que se hace todas las semanas y que apoyan el trabajo de los demás coaches que se están formando, ¿ya? Así hemos transformado una comunidad y José Luis es una parte activa de esta comunidad. Los invitamos a todos a seguir siendo parte activa de estos procesos hermosos que tenemos y a seguir desarrollándonos juntos y construir vidas positivas para el mundo. Ya ese es nuestro gran propósito a largo plazo y en eso trabajamos día a día. Les damos las gracias por poder participar hoy. Los invitamos a los siguientes temas el día miércoles, perdón, el día jueves. En la mañana voy a estar yo haciendo una presentación a las 10 de la mañana acerca de la sabiduría como una virtud universal desde el punto de vista de psicología positiva. El día viernes en la mañana y el viernes en la tarde también tenemos otras ponencias, programación neurolingüística, crear con programación neurolingüística a las 10 a.m. Con Francisca Brito y en la tarde vamos a tener un tema también que tiene que ver con la educación, con este proyecto de Educa Positivo que se llama, ay, ¿cómo se llama el tema de Christian Albrecht? Coaching vocacional, cómo descubrir tu talento natural. A todos nos cuesta descubrir nuestros talentos, ¿cierto? Estamos todavía entero buscando nuestros talentos. El viernes en la tarde, a las 7 de la tarde, los esperamos para mirar este tema también en mayor detalle. Y ahí van a encontrarse, ¿cierto?, con todo lo que tenemos preparado para ustedes. Les doy el más cordial saludo, agradecimiento por participar, las buenas noches y nos vemos el día jueves en la mañana o viernes para los que se puedan conectar. Muchas gracias, José Luis. Dios te Encantado. bendiga, eres maravilloso y que cada uno de ustedes tenga un lindo descanso. Muy Que buenas sea muy noches. bien. Nos vemos. Un gusto y Gracias. gracias a todos por venir. Chao. Gracias, chao.